con Buenos Aires convertida en la capital del reencuentro entre la Unión Europea y América Latina. La capital de un reencuentro donde los ministros de Asuntos Exteriores empezarán a desarrollar lo que hemos llamado la Ruta 23, que debe culminar con la presidencia española de la Unión Europea en la segunda parte del próximo año. Y de aquí a entonces tenemos cosas que hacer. Tenemos que fortalecer nuestras relaciones bilaterales, por supuesto, pero también regionales. Tenemos la asignatura pendiente del Mercosur, que yo sigo considerando un acuerdo de importancia estratégica y por la que hay que trabajar, identificando los problemas que todavía subsisten y buscándoles solución en un diálogo como el que hemos iniciado esta tarde, entendiendo los pros y los contras de cada una de las partes. Espero que de aquí a fin de año podamos poner sobre la mesa unos planteamientos que respondan a un esfuerzo conjunto de las dos regiones para afrontar los problemas ambientales. Con el ministro hemos discutido las ondas de choque que la guerra en Ucrania está mandando al resto del mundo en términos de precios altos de la energía y de los alimentos. El mundo ha sufrido las consecuencias de esta guerra. Yo quiero agradecer y compartir la posición de Argentina en todos los foros internacionales, condenando la agresión y trabajando por la paz. América Latina es un continente que quiere la paz, es una fuerza de paz. La Unión Europea también fue pensada, fue creada para trabajar por la paz entre europeos y queremos ser también una fuerza de paz en el mundo. Pero tenemos que apoyar a Ucrania a hacer frente a la agresión que está sufriendo. De eso también vamos a hablar mañana. Vamos a hablar con todos los ministros y todos los estados de la región. América Latina puede alimentar a muchas más personas. Estas fueron las palabras de Josep Borrell desde Argentina, al ver las riquezas con las que cuenta este país sudamericano y las cuales está demandando Europa en este momento. Pero lo que está buscando Borrell, con ojo crítico, es energía. Un proveedor de energías alternativo que pueda hacer competencia a los precios del gas que le está dando el gobierno de Biden a Europa, los cuales están 3 y 4 veces más caros de lo normal. En este escenario, a Borrell no le quedó más opción que tomar su maleta y subir a un avión rumbo a la región más rica en materia prima del mundo, América Latina. Por lo que a la Unión Europea le toca bajar la cabeza y verse más flexible ante los gobiernos latinoamericanos. En tal sentido, el funcionario europeo expresó lo siguiente: en este momento de inflexión geopolítica en el que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, todos debemos recalibrar nuestra brújula estratégica identificando peligros y amenazas. La Unión Europea vende un discurso en el que se propone promover la paz a través de un orden multilateral basado en reglas más justas e incluyentes para lograr reforzar vínculos comerciales para que Latinoamérica le suministre a Europa parte de sus demandas económicas más importantes. Pero ante esto, lo lógico es pensar que si Latinoamérica tiene lo que necesita Europa, deben pagar por ello, dado que los tiempos en que Europa tomaba a la fuerza lo que necesitaba en América Latina han quedado atrás. Igualmente, este escenario deja ver que, pese a que la potencia del norte tiene recursos, son los países del sur quienes tienen la materia prima. Europa está desesperada y necesita esta alianza para su transición a las energías renovables, por lo que Borrell expresó también lo siguiente: América Latina puede alimentar a más gente, puede seguir produciendo más alimentos y también energía. Y nosotros... Efectivamente me declaro un argentino europeísta. Yo creo que América Latina tiene que tener un vínculo muchísimo mayor con Europa. Y que inclusive si nosotros pudiéramos tejer un eje entre Europa y América Latina, se achicaría mucho el riesgo de que el mundo vuelva a ser un mundo bipolar ahora entre Estados Unidos y China, que son países en disputa. ¿Mejor con Europa que con China, presidente? Sí, porque
China es una gran potencia, pero que no tiene lazos culturales fuertes con América Latina, no tiene historia con América Latina. Es un país que invierte, y es bienvenido, invierte fundamentalmente en infraestructura, pero la verdad es que Europa hace siglos que está en América Latina. Nosotros tenemos en Argentina empresas que llevan más de 100 años radicadas y que son europeas, empresas automotrices, empresas de todo tipo. Y por eso creo que ese vínculo cultural que tenemos definitivamente debe favorecer y facilitar el ingreso de Europa a América Latina. Presidente, hablando de los pactos económicos, usted dijo en una entrevista en Madrid que España es la entrada a Europa y sigue pensando, le pregunto yo, que Argentina es la puerta de entrada de Rusia a América Latina, como lo dijo ante el presidente Vladimir Putin cuando usted lo visitó en febrero pasado, perdón, en Moscú. ¿Ha cambiado usted de opinión con la guerra? No, bueno, a ver, yo lo visité a Putin en un momento donde la guerra no existía. Y si bien había como una tensión con Ucrania, la verdad es que no había ninguna señal cierta de que iba a ocurrir esa invasión y iba a ocurrir ese avance sangriento que después Rusia generó. Y la verdad... Con otra noticia, dice, nuestra denuncia contra Borrell ha provocado la detención de su equipo en Frankfurt el 13 de mayo de 2022. El detenido en Frankfurt fue el número 2 de Borrell, Enrique Mora, que es coordinador de la Unión para las negociaciones del acuerdo nuclear en 2015 con Irán. El día 22 del 4 de 2022, la Alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial denunció ante la Comisión Europea a José Borrell Fonteles por haber sido sobornado por la organización. Borrell es el vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La organización es un grupo financiero estadounidense que tiene el propósito de crear un nuevo orden mundial a largo plazo y que ha sobornado a 36 altos cargos españoles, a quienes pagan 4 millones de dólares mensuales, como han informado. De nuevo nos quedamos sorprendidos en qué ha consistido la detención del número 2 de Borrell y qué sobornos han recibido estos señores. Bueno, esa nota de prensa es de una asociación que preside Javier Marzal, que es colaborador dentro del expediente Royuela, colabora en difundir la información, colabora en las denuncias y en función a la documentación obtenida también del expediente Royuela, donde apareció también presuntos ingresos, sobornos o dinero raro, por así decirlo, que habría recibido Borrell. Pues, digamos que no son sobornos, digamos que es grandes sumas de dinero difícilmente justificables, para que nos entiendan, ¿vale? Para hablar bien, porque claro, no sabemos si es soborno. Efectivamente, pues digamos que es eso. Rectifico y digamos que es eso. Entonces, lo que hace Javier Marzal, en este caso la asociación presidida por Javier Marzal, es elevar las denuncias tanto a instancias nacionales como a instancias europeas en este caso. Y lo cierto es que se detuvo, porque después estuvimos buscando información en prensa, porque yo reconozco que ni siquiera me había enterado, y esa persona sí que estuvo retenida O sea que al número 2 de Borrell la han detenido y aquí no nos hemos enterado nadie. Nadie, y fue inmediatamente puesto en libertad, pero efectivamente estuvo retenida en el aeropuerto de Frankfurt y por las noticias que yo tengo, le fue intervenido su teléfono móvil. Entonces, bueno, por eso Javier Marzal, con razón, ante la inexistencia de otro tipo de denuncias que no sea la suya, dice en su nota de prensa que han conseguido que esa persona haya sido retenida. Entonces, veremos a ver las consecuencias, porque si cualquier persona que nos esté viendo hace ahora una búsqueda en Google, se dará cuenta que al poner el nombre de la persona detenida solo aparece información de medios extranjeros. Entonces, aquí en España nadie ha publicado eso. Pues reapareció uno de los principales instigadores de el imperialismo estadounidense, y que es el multimillonario George Soros, este húngaro que ha sido el principal paladín del neoliberalismo y la globalización desde sus fundaciones y sigue siendo el principal defensor y financiador en todo el mundo a través de su fundación Open Society Foundation. George Soros financia por todo el mundo finalmente el derrocamiento de gobiernos
que, por ejemplo, protegen y promueven el socialismo o cuando menos una socialdemocracia e imponen y buscan imponer siempre gobiernos neoliberales y globalistas. Y bueno, la verdad es que George Soros siempre ha sido un enemigo declarado de Rusia y de Putin, y ahora que arrancó la operación militar en Ucrania, pues George Soros no quiere que haya una solución diplomática o negociada, como por ejemplo ya empiezan a haber varios países europeos o hasta el propio Zelensky, sino que exige que todo sea una operación militar y que el fin de esta operación sea el derrocamiento, de la derrota absoluta y total de Rusia y de Vladimir Putin. Algo que evidentemente no va a suceder, nunca va a caer la Federación Rusa, cuando menos en el mediano plazo. No hay ninguna condición que sugiera lo contrario, de que, bueno, ya hay un problema en Rusia. No, eso no se ve. Y bueno, lo cierto es que obviamente George Soros pues le está yendo súper bien con este tema del conflicto en Ucrania, porque ha logrado consolidar su presencia. Y bueno, después de que empezaron a entrar una grave crisis los globalistas y los neoliberales por el tema de la pandemia, pues la guerra en Ucrania le ha dado un giro inesperado a todos ellos, y vemos, por ejemplo, cómo países incluso tradicionalmente neutrales como Suecia o Finlandia ya deciden integrarse a la OTAN. Y bueno, esto al final es una ventaja para precisamente los que apoyan esta visión del mundo que impulsa George Soros. Pero bueno, la verdad es que también siempre Soros ha estado detrás de todo ese tipo de conflictos armados, de todo ese tipo de cambios de regímenes. Precisamente, por ejemplo, en Ucrania, debemos recordar que todo arranca, el inicio en el 2014, con un golpe de Estado, donde quitan a un presidente ucraniano que, bueno, no era prorruso, sino era, por así decirlo, de centro, donde le daba su chance a los rusos y le daba su chance a los europeos. Como no les funcionaba, pues al final lo quitaron para poner a un payaso como Zelensky, literal, es un payaso. Y bueno, George Soros estuvo detrás de todo esto, como está detrás de todos estos tipos de cambios de regímenes. Y bueno, ahora sale precisamente dando órdenes. Y la verdad es que después de que escuchamos a George Soros en Davos, pues entendemos claro cuál es finalmente el fin, ¿no? Que sigue siendo no derrocar a Putin, porque eso no va a suceder, pero sí implantar una guerra permanente allá en Ucrania, en donde, bueno, al final Ucrania ponga a los muertos, ponga la destrucción total de su país, y bueno, mientras Estados Unidos y George Soros reciben multimillonarias ganancias. Bueno, estimado, nos va a contar. Argentina. It's great to see you. I was a citizen of yours yesterday. Lo sé. Me dicen que ha sido una gran reunión. I'm told it's been a very good meeting. One very good. Sí. Bueno, lo celebro, es un gran amigo. Happy to hear that he's a great friend. Un gusto. Great to meet you. Realmente es fantástico. Para mí también conocerlo. It's a pleasure to meet you. Como siempre suelo decir yo, creo que me hizo muy feliz su triunfo en los Estados Unidos. So happy to know you came into office. Al mundo le hizo mucho bien. It did the world a whole lot of good. You have such a physically beautiful country. Y un país tan hermoso. Muchísimas gracias. Juan Domingo Biden. Juan Domingo Biden decía. Ahí te va la historia de nuestro amor. Este avión de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza tras regresar de Rusia, donde el miércoles cargó las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik